Muy buenas noches a todos. Ante todo, doctor Álvaro, ¿se encuentra en la sala? Sí, aquí me encuentro. Bien, excelente. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, tanto presencial como virtualmente, en esta actividad que tiene hoy a bien realizar la Sociedad de Robótica y Automatización en conjunto con la Sociedad de Sistemas de Control del IEEE Sección Panamá, de la mano de la Universidad Tecnológica de Panamá. Como miras a mantener siempre actualizado en todas las líneas que puedan existir dentro de la robótica, el sistema de control, la sociedad ha creado un programa de webinars buscando siempre manteniendo como norte la actualización en las áreas que puedan ser realizadas nuestras experticias. En este caso, la noche de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en la agricultura, desafíos e implementaciones prácticas. Para esto, hemos invitado al doctor Álvaro Fuentes, profesor de investigación en inteligencia artificial en la Universidad Nacional de Chonbuk, Corea del Sur. El profesor es investigador en el Core Research Institute of Intelligent Robots y el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Chonbuk en Corea del Sur, como habíamos mencionado. A lo largo de su carrera ha participado en varias estancias de estudios en investigación en Alemania con el apoyo del DAT. Ha sido autor y coautor de varias publicaciones de alto impacto académico, especialmente en el área de inteligencia artificial para granjas inteligentes. Con esta pequeña introducción de nuestro distinguido invitado, le cedemos la pantalla al doctor Fuentes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. El escenario es suyo. Bueno, muchísimas gracias por la gentil presentación. Primero agradezco al doctor Danilo Cáceres por la gentil invitación nuevamente. Es un placer para mí saludarlos desde Corea del Sur. Son el día 27 de abril ya a las 9 de la mañana. He preparado este material en base, más que todo, para mostrar una historia o un estudio de caso en los cuales hemos venido trabajando ya por los alrededor de 8 años, 8 o 9 años más o menos, en el uso de la inteligencia artificial con aplicaciones muy puntuales en la agricultura. Entonces mostraré algunos casos prácticos, algunos modelos que hemos desarrollado y más o menos para dar una visión de cómo esta área se ha ido desarrollando a lo largo de estos años y cómo en realidad se podría utilizar este tipo de tecnología para ser posiblemente extendida o expandida a otros sectores o en especial en Latinoamérica. Entonces yo trabajo puntualmente en el área de inteligencia artificial, el desarrollo de los algoritmos, de los métodos, en realidad para esta área de aplicación puntual. También trabajamos en otras áreas, pero en esta ocasión les presentaré estos contenidos.
Primeramente introduciré el tema, algún fundamento y motivación sobre la inteligencia artificial en la agricultura, pues y me enfocaré más en los trabajos que hemos desarrollado. Me disculpo primeramente porque la presentación, el material está preparado en idioma inglés, pero lo trataré de explicar lo más claramente posible. Antes de empezar la presentación, me gustaría presentar algunos aspectos importantes de Corea del Sur, un poco para darle la idea de por qué iniciamos con esta área de investigación y por qué se ha ido desarrollando en este país específico a lo largo de estos años. Corea del Sur es un país pequeño, relativamente tiene un área de alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados, con una población que ronda a los 51 millones más o menos, pero con un área de suelo que está distribuida principalmente por bosques, con un 63% aproximadamente, pero el área agrícola, que me gustaría que se lo mire, el área agrícola tiene un porcentaje de más o menos un 16,7%, de los cuales mucho de esa área se dedica a cultivos de arroz, en ciertos porcentajes para invernaderos, y en otro porcentaje, pues para otros pequeños cultivos de vegetales, verduras. Pero en realidad es un país pequeño con una densidad poblacional muy alta, entonces el espacio cada vez se va volviendo más limitado. Entonces surge la necesidad de desarrollar espacios, desarrollar tecnología que en realidad ayude a optimizar esos espacios y que en realidad eh, genere un gran impacto, considerando que Corea del Sur es un país que en realidad depende mucho de la tecnología y también de la industria pesada, como seguramente es de su conocimiento. Entonces, en realidad es un país que no tiene muchos recursos naturales, que muchas cosas vienen del exterior, pues y se intenta desarrollar esta tecnología que en realidad nos ayude a optimizar esos espacios, pues y también crear y generar cosas en este país como tal. Dado esa información, pues ahora me enfoco en realidad, primeramente en introducir un concepto muy general de lo que significa inteligencia artificial como el fundamento básico del desarrollo de esta tecnología. Entonces, la inteligencia artificial es un concepto que se lo ha ido expandiendo durante los últimos 10 años más o menos. He considerado ya como la cuarta revolución industrial, en lo cual nueva tecnología, nuevos productos han aparecido y en realidad toda esta tecnología ha sido ampliamente utilizada ya en áreas de la industria 4.0 que se la conoce, pues mucho en los autos, en los sistemas integrados o el Internet de las cosas. Pues hay muchísimas áreas en las cuales se los puede aplicar. Y mucho de esta relevancia pues viene del área de la información y de la inteligencia dada por la inteligencia artificial, pero la información también obtenida a través de los grandes volúmenes de datos que se encuentran disponibles. Entonces es un área que se la ha ido desarrollando, tenemos muchos nuevos productos, vivimos con ello en el día a día, pero también se ha ido desarrollando una nueva sociedad con nuevas políticas que necesitan nuevos desafíos, nuevos sistemas de seguridad, privacidad, también ética. Entonces, a la par del desarrollo tecnológico también viene la parte del desarrollo de la sociedad también. Entonces, como investigadores, como ingenieros en el área, pues también tenemos que considerar ese punto muy importante. Entonces, si mencionamos tres hitos muy importantes y por qué la inteligencia artificial y en particular algo que se conoce como deep learning o aprendizaje profundo, es un concepto que ha emergido principalmente a través del uso de datos, primeramente por los grandes volúmenes de datos conocidos como Big Data, que están disponibles en el Internet, pues son de libre acceso para los de investigación, para los estudiantes, para personas que desarrollan. Tenemos también dispositivos de cómputo muchos más avanzados que ya nos permiten hacer procesamientos en paralelo, eh, que ya están disponibles para la investigación, para las universidades, centros de investigación, inclusive para los individuos que podemos tener una computadora con una tarjeta gráfica en la cual se procese este tipo de volúmenes de datos e información. Pero también a la par tenemos el desarrollo de técnicas, nuevos modelos, tenemos programas o tenemos frameworks que a la par funcionan para y permiten el desarrollo de código, por ejemplo.
muy conocido seguramente PyTorch, que uno de los más populares conjuntamente con TensorFlow, que son librerías que en realidad están disponibles pues, y que se las puede utilizar para el desarrollo. Hay que aprenderlas, obviamente, pero se las puede utilizar. Pero algo muy importante también para mencionar, y si nos vamos un poquito, regresamos en el tiempo, 10, 11 o hasta 12 años atrás, se plantea este desafío que significa clasificar imágenes. En realidad, tienes mil clases y en las cuales se presentan alrededor de 1,5 millones de imágenes. Y la tarea es diseñar un algoritmo que en realidad ayude a clasificar las imágenes en diferentes clases. Pues esto se empezó y esta gráfica muestra más o menos la evolución de los algoritmos y sistemas planteados para este problema puntual, empezando más o menos por el año 2011 con un sistema basado en datos en algoritmos un poco más manuales, en realidad se conoce como handcraft-based features. Y luego vamos por más o menos por finales del año 2012, en donde ya se plantea, o mitad del 2012, se plantea una red que se conoce como AlexNet, que en realidad si ustedes miran son un 13% más o menos de diferencia comparado entre año y año, que es bastante, ¿no? Considerando la complejidad de este problema, pues ese salto es bastante. Y luego a través de los años pues se ha ido mejorando, pues más o menos por el año 2014 a 15 se desarrolla una comparación, se pone a un humano a comparar las mismas o a realizar la misma tarea y se obtiene un cierto nivel de rendimiento, que en realidad eso ha servido como un punto de referencia para el desarrollo y decir que sistemas o algoritmos mucho más avanzados pues han logrado sobrellevar la capacidad del ser humano para ejecutar ciertas eh, acciones, por ejemplo, en este caso de la clasificación de imagen. Y he puesto aquí algunos de los trabajos más importantes o las redes más importantes a lo largo del tiempo, pues y llegamos al año 2023, en donde ya tenemos una red un sistema que puede funcionar con alrededor del 91,1%, que eso es muy nuevo, hace un par de meses atrás. Entonces, si vemos ese avance de más o menos un 30%, casi alrededor del 30% durante 10 años en esta área muy puntual, es bastante. Entonces, llegamos de sistemas que a medianamente podían clasificar imágenes a sistemas que perfectamente podrían clasificar imágenes en clases muy complejas, por así decirlo. Entonces, es un mejoramiento continuo a través de los años. Pero no solamente en imágenes, pero también nos vamos a otras áreas del conocimiento en donde los sistemas basados en inteligencia artificial en realidad han llegado a estar a la par del ser humano y se considera unos años muy puntuales desde el año 2016 hasta el año 2020 que fueron muy cruciales para el desarrollo de esta tecnología y llegar a sobrepasar, por ejemplo, en áreas como el reconocimiento de objetos, el reconocimiento de voz o la comprensión de lectura o inclusive la traducción de lenguajes o pues, el área de conversación. Entonces, si formulamos una pregunta, obtenemos una respuesta o descripción de imágenes de igual manera. Estos datos que he puesto aquí son datos ya por el año 2020, pero se recopila en en hitos, en los desafíos que en realidad se ha comparado con el rendimiento del ser humano, pero en realidad hay muchas áreas, por ejemplo, me voy muy puntualmente al área de Machine Translation, de la traducción del lenguaje, entonces en los últimos meses y seguramente de su conocimiento, pues se ha propuesto nuevos sistemas que en realidad son muy eficientes y que pueden en realidad mantener una conversación muy equilibradas, parecida a la del ser humano. Hablo muy puntualmente de ChatGPT. Entonces hay muchos avances en el área, pero a la par de los avances en el área también nace la idea de la parte más ética, ¿no? Como investigadores, como personas que desarrollamos la tecnología desde la academia, desde la industria, pues, cómo se utiliza ese tipo de datos, ¿no? Entonces, para solucionar que los desafíos de la humanidad, tal vez los datos nos ayudan a mejorar nuestras vidas o cómo estos datos o cómo los desarrollos se enfocan en realidad al desarrollo sustentable y más que todo en esa área, ¿no? Cómo generar tecnología que en realidad sea útil para la sociedad
y que no cause ese impacto negativo que todos discuten ahora, ¿no? Entonces, más o menos por el año 2016 se plantea esto, 2015 para ser exacto, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Pero a la par de esto, como una área de aplicación también de la inteligencia artificial, se han planteado también objetivos de cómo este tipo de tecnología puede llegar a solucionar estos objetivos puntuales. Por ejemplo, cómo se puede aplicar los datos para solucionar problemas de la pobreza o el hambre o la agricultura en realidad, los alimentos, el tema de la educación, la energía, tenemos la calidad de agua. Entonces, hay muchas áreas en las cuales se puede desarrollar ciertos tipos de aplicaciones que en realidad contribuyan a, a mejorar o a los desafíos que tenemos ya como humanidad a nivel global. Entonces, yo me enfoco mucho en esto porque es una de- de las bases en las cuales nos hemos basado para desarrollar tecnología en realidad basada, que se enfoca en la agricultura. Entonces tenemos una motivación muy puntual para el desarrollo de esto y hablamos, por ejemplo, del tema de cómo los costos de la labor agrícola, de la mano de obra en la agricultura, y muy puntualmente me refiero a Corea del Sur, en donde la mano de obra en la agricultura se ha reducido y es más difícil tener personas que se quieran dedicar a la agricultura. Entonces nace la idea de automatizar, ¿no? Entonces, optimizar o generar tecnología que sirva como apoyo a los agricultores. Otro punto es que como humanos, como personas, necesitamos productos que sean limpios, que sean seguros, y además también los nuevos avances en inteligencia artificial y robótica pues proveen este tipo de tecnología para generar lo que se conoce como eh, agricultura un poco más inteligente, ¿no? Entonces, partiendo de eso, nuestro trabajo se basa en dos áreas. Un área que la hemos desarrollado ya hace mucho más tiempo, que es el área de las plantas, en los cuales nos enfocamos en cultivos de invernadero y también en cultivos a cielo abierto afuera. Y otra área que la empezamos más o menos ya por el año 2019-20, que es el área de llamas las granjas inteligentes para los animales. Os presentaré estudios de caso y algunos métodos en los cuales hemos desarrollado. Primeramente me enfoco en lo que es los invernaderos y cómo hemos desarrollado métodos para ello. Pero antes que nada, partimos de un escenario en donde la agricultura un escenario ideal de la agricultura, pues significa que tenemos que tener productos sanos, productos limpios, de mucha calidad, con mayor rendimiento que lo que se espera, pero también los costos. Entonces, mantener los costos lo más bajo posible o lo más óptimo posible, pero tener ese nivel de productividad, ¿no? Entonces, hablo especialmente en los invernaderos, porque son sistemas que se los da controlados, en donde cual se controla la temperatura, humedad o ciertas variables en realidad que influyen en la producción, para más o menos ayudar a que las plantas tengan ese sistema óptimo en donde puedan crecer, ¿no? Entonces, si partimos de eso, normalmente lo que se hace, el agricultor pues conoce los problemas que pueden ocurrir en las plantas y lo que se hace es una observación, ¿no? Cada día la persona va y visita las plantas y mira si es que hay algún síntoma, si es que hay alguna peste, alguna enfermedad, y luego tal vez buscar empíricamente, por así decirlo, algunos indicadores que permitan realizar una valoración del problema a lo largo de todo el ciclo de crecimiento de las plantas. Entonces, es una manera muy manual que se le aplica y como resultado, pues se aplica, por ejemplo, el corte de las plantas o la aplicación de fertilizantes o pesticidas para solucionar problemas en las enfermedades, por ejemplo. Es algo muy manual que se desarrolla. Pero entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede aplicarse en esta área? Hablamos, principalmente había mencionado de la labor agrícola, los costos que influyen en la producción, pero también como un medio de solución hacia optimización de recursos, por ejemplo, en el uso de pesticidas que resultan, por supuesto, dañinos para el ambiente, para la salud, en realidad para las plantas también. Y otro punto muy puntual que es en realidad de dónde partimos con esta tecnología, que es la detección de enfermedades en las plantas, como un impacto que en realidad causa muchísimas pérdidas económicas y también en producción.
Entonces, esta tecnología la empezamos más o menos a desarrollar en el año 2015. Es una tecnología pionera que en realidad se ha ido expandido a muchos productos, muchos tipos de cultivos y en el mundo ya es muy conocida. Eh, Tomamos como un punto de partida las plantaciones de tomate por la accesibilidad aquí en el país. Es un país que produce esto y está accesible. Entonces, tomamos como punto de partida, como menciono, los invernaderos, pero en realidad en invernaderos también tenemos desafíos y son muy comparables. Si ustedes observan las gráficas, las imágenes aquí, pues tenemos varios tipos de invernaderos. Algunos mucho más tecnificados, con tecnología, con sensores adecuados, pero también tenemos sistemas mucho más rústicos, ¿no? Mucho más locales, a pequeña escala, en donde las cosas se hacen de una manera mucho más manual. Entonces, al desarrollar un sistema que tal vez funciona para un ambiente, pero no funciona para el otro, nacen muchísimos desafíos. Por ejemplo, las enfermedades que suceden en uno no pueden suceder en otro, o niveles de estrés, o muchísimas variaciones, por ejemplo, en la calidad de las imágenes. Si tomamos una foto con un fondo mucho más claro, es diferente si tomamos con un fondo mucho más oscuro, opaco, en donde el reconocimiento en realidad es un factor. Tenemos muchísima información que es en realidad desconocida. Y la diferencia entre estos tipos de dominios pues es muchísimo más amplia. O sea, todos este tipo de factores nos ha llevado, por ejemplo, inicialmente a pensar en ciertas preguntas. ¿Cuáles son los factores que afectan a las plantas? ¿En dónde suceden esos problemas? ¿Qué tipo de datos e información necesitamos recopilar? En realidad, ¿cuáles métodos y cuáles son los niveles exactos que en realidad se podría considerar precisos para una estimación? ¿O cuáles técnicas en realidad se pueden ayudar a solucionar ese problema? Entonces, muchísimos preguntas se formularon ya, como les menciono, por el año 2015, en donde se formuló este sistema y viene en una secuencia. Primeramente hablamos de, por ejemplo, se puede hacer detección de enfermedades a través de una clasificación de la imagen, en la cual se pone una imagen y se clasifica el tipo de enfermedad. Pero si nosotros nos vamos puntualmente y si analizamos esta imagen en particular, pues no tiene solamente una enfermedad, sino también tiene dos o puede tener tres. Entonces, se consideró que la detección de objetos puede ser una técnica mucho más precisa para ella, ¿no? Entonces, se hace un recuadro y el sistema reconoce el recuadro con la enfermedad o las pestes o tal vez insectos que aparecen en la imagen. Y luego, pues, se lo ha extendido a hacer sistemas mucho más amigables con las personas, en donde ya puedan identificar a través de una oración estructurada y puedan leer y pensar cuál es el problema en realidad que sucede en la planta. Entonces se desarrolló esta tecnología principalmente con ese sentido, pero para ello también es necesario recolectar una base de datos. Entonces iniciamos con nuestra recolección de nuestra propia base de datos, como menciono, ya por ese año y se la ha ido alimentando a lo largo de los años, llegando a tener bases de datos mucho más amplias en diferentes ambientes, no solamente ahora en tomates, pero ahora se lo ha extendido a otro tipo de cultivos. Entonces es un proceso que ha sido muy continuo, ¿no?, de desarrollo. Puntualmente este sistema que fue propuesto ya por el año 2016-2017 en la detección, como había mencionado, de los recuadros delimitadores, se detecta la enfermedad, se puede detectar también todos los síntomas que suceden en la imagen. Y esta tecnología es conocida actualmente, es el reconocimiento de objetos. Y se puede hacer a través de diferentes técnicas, como había mencionado. Clasificación, localización, se puede detectar muchísimos objetos o se puede también segmentar las áreas, que eso ya es algo más difícil y en realidad la preparación de los datos es mucho más, toma más tiempo, ¿no? Entonces, lo que se conoce esto es como una metaarquitectura y esto utiliza una imagen de entrada, un sistema que es basado en Deep Learning, en donde se obtienen las características de la imagen y un detector que en realidad nos permite obtener puede ser la clase en términos de probabilidad de existencia y también la localización a través de un recuadro delimitador.
Entonces, con eso se logró la detección de enfermedades, de pestes y también de insectos que pueden afectar a las plantas, problemas, por ejemplo, como los hongos o problemas que suceden como la deficiencia en nutrientes o estos pequeños insectos que son muy comunes, que aparecen en muchísimos cultivos. Entonces, se lo permitió desarrollar. Entonces, esta tecnología fue desarrollada, fue implementada, las personas la empezaron a utilizar, pues se volvió popular en el área y se sirve en realidad como, ha servido como una herramienta en los agricultores, pues que con un nivel más empírico, pues pueden también apoyarse de la tecnología para poder tomar decisiones mucho más precisas. Esto es como había mencionado, se lo ha ido mejorando, hemos desarrollado arquitecturas a lo largo de los años que en realidad han ido mejorando el rendimiento en términos de reconocimiento, también sistemas que, como había mencionado, se pueden describir ya lo que existe en la imagen y es información mucho más precisa. Puede ser en inglés, en español o también en coreano, en cualquier idioma. Ahora es posible traducirlo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una imagen, detectamos, describimos los síntomas y a nivel más específico, pero también hacia un nivel mucho más abstracto, en donde la imagen en realidad es descrita automáticamente y las personas pueden saber en realidad qué sucede con la planta, en dónde está localizado el síntoma y mucho más información depende de lo que diseñemos. Entonces, esta tecnología, como menciono, se ha ido mejorando. Hay muchos otros trabajos que no los he incluido aquí, pero en realidad han servido para mejorar ese nivel de precisión. Y luego vamos a otro nivel y vamos al nivel de cómo solucionar los problemas de los datos, porque al ser la agricultura una de las áreas en donde es en realidad difícil obtener datos, no es posible ir cada día y visitar un invernadero, capturar imágenes, porque los agricultores pues no permiten el ingreso de personas. Cada persona entra visitando otros ambientes, puede traer enfermedades, y transmitirlas a sus plantas, entonces es difícil el acceso. Otra es que en los ambientes controlados ya es difícil, en algunos, como había mencionado, pueden suceder algunas enfermedades, en otros no. Entonces es difícil colectar toda esta variedad de tipos de enfermedad. Entonces, ¿qué técnicas se pueden utilizar cuando esos problemas suceden? Cuando es difícil obtener datos, pues se lo conoce como unas técnicas de creación de imágenes artificialmente, ¿no? Con propósitos de aumentar las imágenes o crear imágenes basadas en una base de datos inicial que tenemos. Pues esto se lo ha ido desarrollando y este es un ejemplo muy claro que aquí lo menciono, se lo conoce como traducción de imagen a imagen. Las características, por ejemplo, de una hoja limpia se pueden traducir en características de una hoja, puede ser enferma, ¿no? Entonces se pueden entrelazar entre ellos. Si tenemos una imagen con una infección como tal, se puede esta infección pues ponerla en la hoja que está limpia de manera, me refiero de manera artificial, no en físico, sino a través del algoritmo que nos permita generar este tipo de imágenes artificiales. Entonces, esta tecnología se la desarrolló más o menos por el 2020 y este es otro modelo que en realidad es nuevo. El año pasado lo lanzamos y lo hemos utilizado. Entonces es algo mucho más avanzado. Si ustedes miran, pues estas imágenes son un poco más opacas, son pequeñas, el rendimiento no era tan, pero en realidad nos ayudó a balancear ciertos niveles de eficiencia en datos. Luego vamos a la creación de imágenes mucho más claras y lo que pudimos controlar a través del algoritmo es que ya no solamente generamos una sola imagen, sino podemos controlar el nivel de infección, por ejemplo, si una imagen queremos a un nivel mucho más avanzado o queremos a niveles iniciales de infección, pues tenemos un parámetro que nos permite matemáticamente controlar la generación de características en las imágenes finales. Entonces, la misma hoja sana que en realidad artificialmente se la ha ido creando y puede tener diferentes características. Y estos tipos de imágenes pues se lo ha utilizado como una manera de solventar esa deficiencia en imágenes y aumentar las imágenes base que teníamos para mejorar el rendimiento de los sistemas, en realidad en reconocimiento.
Ahora, otro problema muy puntual que nos encontramos también trabajando es cómo un sistema, que había mencionado inicialmente, cómo un sistema que fue desarrollado para un cierto tipo de ambiente puede también trabajar en otro tipo de ambiente. Y no me refiero solamente a un invernadero en Corea del Sur, sino también invernaderos en otros países o diferentes tipos de diseños, diferentes condiciones. Entonces, hay muchas variaciones. Entonces, también hay técnicas que permiten desarrollar eso. Y hemos desarrollado una que llamamos como Self and Across Domain Adaptation, en donde se trata de adaptar las características de un ambiente y llevarlos hacia otro. Y en realidad el fundamento base para la detección de este tipo, pues el objetivo es detectar datos desconocidos. Entonces, utilizando clases conocidas o clases que en realidad ya se las puede identificar o están claramente identificadas, se utiliza para entrenar el sistema y estas características, pues obteniendo imágenes, por ejemplo, datos desconocidos del otro tipo de ambiente, también se lo puede ir alimentando y entrenando y cada vez el sistema se vuelve mucho más inteligente. A la par que puede reconocer muchas más enfermedades, pues también puede reconocer enfermedades o síntomas que son desconocidos para el sistema y que en el posterior fase de entrenamiento pues ya puede ser conocido. Entonces, eso se lo conoce actualmente como OpenSet, Open World Recognition, como reconocimiento en sistemas mucho más reales. Y eso lo hemos desarrollado y está perfectamente ahora funcionando. Y luego otro tema más que ya vamos hacia un nivel ya mucho más de la autonomía. Ya hablamos de un monitoreo en realidad de todo el proceso de cultivo. Son sistemas mucho más avanzados en donde ya no solamente viene el tema de uso de imágenes, pero también el uso de otro tipo de sensores eh, como temperaturas, humedades o luz, muchas otras variables, también el uso de robots, que en realidad ayudan al monitoreo de las plantas a lo largo de su proceso de crecimiento. Y eso, aquí he puesto dos imágenes para estimar el crecimiento de las plantas. Son las mismas plantas, pero en diferentes etapas. Entonces estamos una semana de diferencia. Entonces tenemos diferentes patrones en donde si observamos en la izquierda tenemos imágenes o plantas a un nivel inicial de florecimiento y luego tenemos en cuestión de días más ya tenemos flores, muchas flores, ¿no? Entonces hay muchos patrones que cambian a lo largo del tiempo y reconocer esos patrones automáticamente pues ya es un desafío, ¿no? Se puede hacer a través de una planta, pero si ya lo expandimos a nivel mucho más grande, ya es mucho más complejo, ya no se lo puede hacer de manera manual, sino ya necesita un cierto nivel de automatización. Entonces en esta área hemos venido también trabajando y ya viene el tema, por ejemplo, de cómo estimar o predecir cómo una planta va a aparecerse en un futuro. Y este algoritmo que hemos desarrollado inicia, por ejemplo, con una imagen original a una etapa inicial, digamos, de días de crecimiento y podemos generar artificialmente, controlando algunas variables, podemos decir cómo la planta pues puede parecerse o qué síntomas puede tener, ya sea un día después, una semana después. Entonces son imágenes que en realidad se las ha generado artificialmente. Si observamos comparado con la original, es muy precisa. En realidad se ha logrado controlar eso y tenemos ya este tipo de tecnología también al alcance ahora. Otro tema puntual es, por ejemplo, predecir ya variables mucho más físicas, por ejemplo, el tema de temperatura, humedad, el nivel del oxígeno, de la luz. Entonces, utilizar volúmenes de datos en el tiempo, ya sea en meses, en días, y poder estimar cómo el tiempo va a ser, cómo este tipo de variables van a reaccionar en el futuro. Entonces, esto también es otra área muy puntual. ¿Y para qué nos sirve eso? En realidad es como un conjunto global de datos que nos permite, por ejemplo, predecir qué síntomas pueden tener las plantas, en qué nivel pueden pueden aparecer la incidencia de enfermedades, por ejemplo. Esta gráfica muestra la evolución de un monitoreo que se desarrolló a 50 plantas en una línea de un invernadero. Tenemos
una variedad específica que se la ha ido monitoreando a lo largo del tiempo y podemos ver que más o menos por la semana 19 por ahí aparece la incidencia de, ya de enfermedades, que en realidad si vemos en la parte inferior, una planta número 6 pues hasta el año, hasta la semana 18 está como que bien y, perdón, semana 16 está bien y luego en cuestión de 2 semanas la planta pasa de estar medianamente bien a estar totalmente muerta. Entonces, este tipo de acciones es las que se quiere corregir de una manera más automática y hacia una detección mucho más temprana, mucho más rápida, donde en realidad se pueda controlar eso. Y ahí va el tema que estamos desarrollando ahora, pues ya el tema de los robots. Como un robot que se lo puede desarrollar y se lo puede poner en el campo y puede desarrollar, realizar este tipo de reconocimiento todo el día, las 24 horas del día. Detectar enfermedades, detectar síntomas, detectar crecimiento, producción, monitoreo de los productos generados, las etapas de cosecha. Entonces son robots que lo estamos desarrollando, que se los va a poner posteriormente en un futuro cercano en el campo y que en realidad servirán para ese propósito y apoyan en realidad a la labor agrícola al ser máquinas que pueden trabajar durante todo el tiempo y realizar este tipo de funciones. Entonces hemos desarrollado este robot. Esta es una foto un poco antigua del estado inicial del robot, pues ahora ya está en etapa de mucho más avanzada de desarrollo y que ya se lo va a poner próximamente en en el campo. Y ahora paso no solamente a los cultivos de invernadero, también, pero también para los cultivos que ya son a cielo abierto afuera, ¿no? Entonces, en Corea, estas son imágenes en donde son plantaciones de arroz, se desarrolla mucho de una manera manual y se intenta desarrollar de una manera más automática también. Entonces, hemos desarrollado ya técnicas, por ejemplo, para el reconocimiento de las líneas en los cultivos automáticamente o la identificación de plantas o de hierbas malas que suceden en los cultivos, además que en realidad tienen características muy similares al arroz, pero no son, entonces en realidad afectan. Se ha detectado y en realidad, y si ustedes miran este ejemplo aquí, pues es el sistema implementado en un robot, en donde el robot tiene ya ciertos tipos de cámaras, de equipos, pues iba detectando y va también removiendo esas hierbas malas en donde ya es una parte mucho más automática, ¿no? Entonces, un sistema en realidad aplicado ya al ambiente real y que puede estar funcionando siempre, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de lo que se ha desarrollado aquí. También vamos a la parte de otro tipo de robots que en realidad nos ayudan a la identificación, por ejemplo, en cultivos abiertos, no en el agua, pero en el suelo, bueno, un poco más en ambientes más secos, por ejemplo, la detección de hierbas malas que en realidad crecen muy rápido, especialmente en verano. Entonces es necesario identificarlas pues, y removerlas, ¿no? Actualmente se lo hace de manera manual, pero lo que se intenta es desarrollar un sistema que lo identifique, pues y que lo remueva. Entonces, estamos desarrollando esa tecnología para remover, se llama Weed Removal, como a través de una tecnología basada en láser. También se ha desarrollado un robot que está ahora, es una foto antigua, pero ahora está en práctica el robot, está en etapa de pruebas en el campo ya. Entonces este robot tiene los dispositivos que permiten la remoción, puede crecer en altura, puede navegar en diferentes direcciones y sirve para ese propósito en realidad. Pero para ello todo me gustaría mencionar y para dar una idea muy clara de cómo y para qué sirve todo esto que hemos desarrollado. Hablamos de un sistema mucho más autónomo. Entonces, tenemos no solamente la información dada por los sensores que están dentro, puede ser de invernadero o fuera, también podemos tener sensores o cámaras o inclusive robots afuera o en el entorno interno. Tenemos otros tipos de actuadores, por ejemplo, como el tema de los nutrientes o controles de temperatura o monitoreo, cámaras, pero también tenemos sistemas de conexión con el agricultor. En realidad son sistemas, toda la información que se recopila pues, se pone en una nube y de esa nube ya tenemos
los servidores y los sistemas ejecutan, nos dan una respuesta. El beneficiario obviamente es la persona, el usuario que utiliza esta tecnología, pero también tenemos ese feedback, ese retorno de información que nos permite constantemente mejorar este tipo de sistemas y que en realidad sirven como había mencionado, como una herramienta de apoyo hacia el usuario en realidad. Eso en el área de la investigación de las plantas. Vamos un poco más allá. Ahora nos enfocamos ya en la solución de problemas muy puntuales, como había mencionado, el cómo desarrollar sistemas para un ambiente, pues extenderlo hacia otro ambiente o esa información que se correlaciona a través de diferentes cultivos, entonces, y el uso de robots principalmente. Pero otra área muy puntual, y esa la menciono, que hemos desarrollado ya a lo largo de más o menos 3 o 4 años, vamos del área de las granjas inteligentes. Y eso nace como una realidad aquí en Corea del Sur. Existe este tipo de vaca, se la conoce como Hannu, y es una vaca de origen coreano y que se la utiliza para la producción de carne. Entonces es como el símbolo representativo del país, el costo es bastante elevado, entonces es necesario tener mucho cuidado en su producción porque son muy propensas a sufrir de enfermedad. Pero la idea nació como generar o como proponer un bienestar animal. Si hablamos de bienestar animal, consideramos diferentes patrones, por ejemplo, el tema del lugar en donde se encuentra la casa, el ambiente cerrado, las relaciones entre los humanos y los animales y también la genética. Pero si todo eso lo relacionamos con el bienestar, pues van ciertos patrones que tienen que ser detectados para poder decir si es que los animales se encuentran en un bienestar adecuado. Por ejemplo, la detección de enfermedades o si es el estado de salud de los animales, el comportamiento que realizan los animales, si están caminando, están sentados, si están comiendo, y también el tema de relación entre animales, ese nivel social o interacción social entre animales que permite en realidad la gestión de granjas mucho más inteligentes, pero también logrando un bienestar mucho más adecuado, ¿no? Entonces, partiendo de ese fundamento, es un área que ahora se la conoce como las Precision Livestock Farming, como las granjas de precisión animal. Y actualmente se utiliza ciertos tipos de tecnología, como por ejemplo los tags en las orejas o en el cuello, en las patas de los animales, o algunos sensores que se insertan, por ejemplo, en el estómago del animal, que pueden en realidad causar un discomfort, problemas en el comportamiento en realidad de los animales. Por ejemplo, también se utiliza sensores de ambiente, de temperatura o de humedad, o también tenemos dispensadores de automáticos o de comida y de agua, o también cámaras de supervisión o también cámaras térmicas que permiten ver la temperatura del animal, o a través del internet también ahora existen aplicaciones que nos permiten ver el sistema de cámaras también. O aquí en Corea también se utiliza música, por ejemplo, para reducir el estrés que tienen los animales. Entonces, pero partiendo de esto, de este tipo de tecnología que utiliza collares o tags en los animales, en realidad son sensores que se apegan al cuerpo. Lo que nosotros hacemos es netamente el uso de cámaras. Entonces, utilizamos cámaras para el monitoreo. Tenemos diferentes tipos de cámaras montadas en diferentes granjas con diferentes vistas. Y en realidad, al tener cámaras, pues lo que se obtiene es información infinita, ¿no? Entonces, están grabando las cámaras con un sistema de almacenamiento muy constante. Entonces, podemos ver a los animales y obtener información siempre, o sea, constantemente. Pues a través de esa información se han identificado ciertas acciones, por ejemplo, a nivel individual, cuando los animales están caminando, están sentados, están descansando, comiendo, inclusive en actividades grupales, por ejemplo, cuando los animales están en una etapa de pelea, es algo muy importante detectarlo lo más temprano posible, y cuando se encuentran en etapa de las crías
una parte más social, como la etapa de apareamiento de los animales, que es muy importante detectarla, o esto de a nivel más interacción entre animales, o u otros tipos de acciones a nivel de partes, por ejemplo, el movimiento de las colas, o el rumen cuando los animales realizan la digestión, o el movimiento de cabeza, o hay muchísimas acciones que se las puede detectar. Pero hemos partido de esta base. Pues se ha desarrollado, este es un ejemplo de ya por el año 2020, cuando propusimos esto, en donde ya se lo detecta. Entonces, a nivel grupal ya se puede ir viendo qué animal está haciendo cierto tipo de acciones en diferentes ambientes, diferentes granjas. Podemos tener también durante la noche, se observan diferentes tipos de patrones. Y la idea en realidad es detectar estos patrones, y si es que en caso sucede alguna emergencia, pues la persona que utiliza esto, el dueño de la granja, tiene esta información mucho más exacta y precisa, y puede tomar alguna acción rápidamente. Esto se ha ido mejorando, como menciono. Ahora tenemos sistemas, por ejemplo, para el, no a nivel grupal, pero también ahora ya se lo desarrolla a nivel, no funciona la idea, pero a nivel individual, en donde los animales ya son identificados con un ID, y eso se lo sigue en el tiempo. Se pueden obtener también las trayectorias de los animales a lo largo del tiempo, y ver en qué lugares de la granja estuvieron más tiempo. A nivel estadístico se pueden obtener información de acciones, por ejemplo, qué acciones desarrollaron durante el día, durante la tarde, la noche, y así realizar un monitoreo más óptimo y constante de los animales. Y obtener estadísticas en realidad. Por ejemplo, aquí tenemos el número de acciones que se desarrollan en diferentes ambientes, y poder tomar acciones mucho más precisas. Esta tecnología es potencialmente desarrollable, hemos ido avanzando. No presento mucho más resultados aquí por cuestión del tiempo, pero en realidad es algo muy potencial que no solamente se puede aplicar aquí, sino también se lo ha ido expandiendo, y es muy aplicable en Latinoamérica en particular. Para eso, para finalizar la presentación, tengo un resumen de en realidad, los desafíos actuales que enfrentamos en el desarrollo de este tipo de aplicación. Una es que desarrollamos aplicaciones fundamentalmente pensando en la tarea, en la aplicación específica, pero también el costo, ¿no? Entonces debe ser aplicable en el medio. Otro tema muy puntual, que es el tema de la disponibilidad de datos. Entonces, eso es todavía un desafío, que si se quiere desarrollar un sistema muy puntual, hay que buscar los datos. Y si es que no hay esos datos disponibles, pues hay que recopilarlos y hay que obtenerlos. Y si tenemos unos datos básicos, pues hay que aplicar también técnicas que nos permitan incrementar esos datos. Entonces, es todavía un desafío bien grande. La calidad de los datos es muy fundamental. Otro punto muy puntual es que desarrollar un sistema en realidad que funcione para todo no es un desafío muy difícil. Entonces, eh, se necesitan bastantes técnicas de refinamiento que le he puesto aquí, que permiten a los modelos reaccionar o rendir de una manera mucho más adecuada, por ejemplo, en ambientes reales o en ambientes desconocidos. Y eso va también al tema de los robots. Como un robot que puede ser desarrollado en cierta área puede perfectamente trabajar en otra área. En similares, tal vez en similares o diferentes condiciones, pero necesitamos ese tipo de robots que puedan apoyar a la labor de supervisión, pero también a la decisión, a la toma de decisiones con mayor precisión de los usuarios, de los agricultores o de las personas que utilizan. Y esto no solamente en esta área, sino en otras. Y otro punto importante es que no todos los modelos que pueden resolver todo. Entonces, siempre es importante, como ingenieros, como estudiantes, como investigadores, considerar los factores de diseño, conocer muy fundamental las debilidades, las fortalezas de los métodos que se aplican. En realidad, los fundamentos son muy importantes para desarrollar una tecnología mucho más robusta, mucho más fuerte, y que en realidad funcione para el propósito para el cual fue creada. Eso en realidad son lo que había preparado, pues, y espero que los contenidos hayan dado una idea
real cómo se la puede aplicar en realidad a través de este tipo de tecnología que en realidad puede ser útil no solamente en la agricultura, pero en muchísimas otras áreas de desarrollo. Eso, por mi parte, muchísimas gracias por su atención y si es que tienen preguntas, siempre estoy dispuesto a responderlas. También está mi email de contacto o mi sitio personal en donde pueden obtener más información de lo que he presentado durante estos 2 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fuentes. Y agradezco sinceramente de parte del IEEE, la Universidad Tecnológica, el tiempo que nos está ofreciendo. Sabemos que la diferencia horaria es un pequeño problemita entre nosotros, pero sin embargo, debido a la tecnología, los avances que se están dando, podemos hacer eso tan sencillo como una videoconferencia. Tiempo atrás esto no hubiese sido posible. Y eso es lo interesante de saber utilizar las herramientas que hoy en día tenemos a mano. Vamos a abrir el compás para las preguntas y respuestas que puedan haber. Pueden hacerla tranquilamente pidiendo la mano o hacerla. Y si no al chat, mientras tanto, yo voy a... Buenas, ¿se me escucha? Sí, sí, perfectamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Creo que al profesor se le cortó lo que estaba diciendo. Ya. Bueno, quería consultarle con respecto a la parte un poquito más técnica de las primeras partes cuando estábamos viendo que se identificaban problemas en la planta específicos, que en vez de poner una planta y decir si esta planta tiene un problema o no, tomaron fue el método de identificación de objetos, de identificar si existía mold o algún tipo de problema en la planta. La parte técnica de eso, ¿ustedes entrenaban la red neuronal desde de cero? ¿O ustedes utilizaban algún tipo de transfer learning ya de alguna base de datos que ya supiera más o menos hacer eso? Sí, para responder a su pregunta, muy puntual, muchas gracias. Eh, Inicialmente, como esta tecnología fue más o menos por el año 2015, menciono 2015, 2016, sí, en realidad se utiliza un modelo de transfer learning, utilizando un modelo entrenado en otro tipo de base de datos. En particular, a ese tiempo, pues había la base de datos que se conoce como ImageNet, que, que es las imágenes con 1000 clases y 1,5 millones de imágenes. Hay modelos entrenados, ¿no? Entonces utilizaron esas características de esa imagen y se la transfirió hacia nuestro modelo a través de un fine tuning que se lo conoce y se entrenó el sistema. Actualmente, lo que hemos desarrollado, y no lo he presentado aquí, pero es ya el uso de bases de datos a nivel mucho más grande, pero ya bases de datos especializadas en plantas, por ejemplo, que comparado con otros tipos de bases de datos como ImageNet, pues nos da una precisión muchísima más alta. Entonces ahí ahora se lo conoce como una base de datos muy conocida ahora que se conoce como PlantClip y se entrena un modelo en un volumen bastante alto de plantas y eso se lo transfiere o se lo entrena nuevamente con la base de datos más pequeña, con un cultivo mucho más preciso. Entonces eso nos da mejor rendimiento inclusive. Pero para entrenar ese modelo sí se necesita bastante tiempo y también el sistema de computación robusto, ¿no? Unas tarjetas gráficas robustas porque son millones de imágenes en realidad que se ha entrenado. Entrenamos un modelo alrededor de 2 meses y obtuvimos ese modelo que se lo ha utilizado ahora, utilizamos ahora, pues mucho más preciso, pero toma tiempo.
Ah, vale, muchas gracias. Me sorprende que el ImageNet haya servido en un inicio, porque siendo un Sí, data tan general, tiene como de todo, que haya servido específicamente para la planta. Y bueno, sí sí. tiene sentido que después ya se fuera más específico un database de Ujú, plantas mismas. Muchísimas sí, gracias. Eso me un responde. placer. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hacerle alguna otra pregunta. Álvaro, ¿me escuchas? Ya. Sí, sí, sí. Sí, mi pregunta va orientada porque en lo personal estoy fascinado con la breve reseña que me has mostrado acerca de cómo podemos nosotros, utilizando inteligencia artificial, aplicarla a un sector que en este tiempo no solamente es problema de Corea del Sur, sino también de Panamá, donde la mano de obra está escaseando, cualquiera sean los motivos. Y va orientada la consulta al comentario, porque al final eso, quiero tener la respuesta, pero me gustaría escuchar la parte tuya. Acerca de cómo es posible que Corea del Sur, o cómo es posible que tú estés desarrollando aplicaciones orientadas a la agricultura, porque esto conlleva de por sí un grado económico, como hemos visto en las vistas que nos han dado, costos, y estamos hablando prácticamente de investigación. O sea, la universidad lo hace gratuito, reciben fondos. ¿Cómo es la estrategia del gobierno de la universidad? Perfecto. Muchísimas gracias. Muy importante la pregunta. Lo que sucede es que en inicios, cuando planteamos la idea inicial, pues había bastante escepticismo, se podría decir, especialmente de los agricultores. Y eso es muy puntual, es entendible, ¿no? Piensa el agricultor y dice, pues esta tecnología me va a quitar la mano de obra y el trabajo y cómo estos robots van a estar en las granjas y ya no hay trabajo. Pero en realidad se desarrolló como, inicialmente hicimos una aplicación, ¿no? Con este detector que menciona ahora, una aplicación, se la difundió y las personas lo utilizaron. Lo que pasa especialmente, yo les digo, y no es solamente aquí, en muchos lugares, ¿no? Hay un experto y es la persona experta en identificar, por ejemplo, enfermedades. Es como el médico, ¿no? Entonces los agricultores contactan al experto, el experto va a la granja, mira la enfermedad que sucede en las plantas y puede sugerir un remedio para la planta. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si los expertos no están disponibles siempre? Necesitamos un sistema de apoyo que sea mucho más temprano. Entonces, formulamos eso. Nació como un proyecto pequeño obtenido con fondos de gobierno y pues generó este impacto. Y con el mejoramiento de los sistemas, pues ya se hizo asociación con diferentes instituciones, por ejemplo, ya no solamente la universidad, como expertos en inteligencia artificial, pero también expertos en el área de plantas o fisio, bueno, en el área mucho más física del entendimiento de las plantas, también instituciones gubernamentales, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, con departamentos especializados en el desarrollo de tecnología para la agricultura, entonces como un consorcio de instituciones. Se formula un proyecto más robusto, hemos obtenido fondos de gobierno que han sido distribuidos en diferentes proyectos y estos fondos han permitido en realidad la expansión de la tecnología y la aplicación al usuario final, que es el objetivo que se lo obtiene. Por ejemplo, los robots que estamos desarrollando es parte de un proyecto, los detectores son parte de otro proyecto y estos a la final sirven con un propósito común, ¿no? Entonces, esto se va a poner en el campo y las personas lo utilizarán. Y como menciono, no es solamente en el área de agricultura, en la cual hay escasez de mano de obra, pero también, por ejemplo, en el área de la pesca o en el área de la construcción, en donde ya se utilizan otro tipo de necesidades, pero también hay potencialmente soluciones, ¿no? Pero siempre aquí en Corea del Sur, pues viene mucho el financiamiento de las instituciones, de la institución de gobierno que, que, que provee con los fondos necesarios como universidad o como otra parte del consorcio para desarrollar este tipo de modelo. El financiamiento es muy importante. Entonces, la ciencia no viene sola si es que no tenemos el apoyo de instituciones también.
Entonces eso es muy importante. Y la cooperación entre instituciones también. Muchas gracias, Álvaro. Excelente. No, la verdad, si yo me quedo ahora contigo, nos vamos toda la noche y toda la mañana a descubrir pero sabemos que tenemos agendas y tenemos que seguir con las mismas. Le agradezco de parte nuevamente de mi equipo de Sección Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá, de todo lo que han escuchado tu disertación, tu pequeño pasaje por todo lo que la inteligencia artificial puede hacer dentro de la agricultura. Te invitamos nuevamente, creo que tenemos pendiente una conversación acerca de cómo podemos hacer que vengan más información que sea de útil para nosotros y tratamos siempre de buscar la cooperación internacional. Bueno, creo que hay una pregunta por aquí, vamos a responder esa pregunta. ¿Quién me disculpa que no veo? Lois. No, no te... Me dicen si se corta, hay corte, hay fluctuación, ¿no? ¿Está bien ya? Bueno, sí, adelante, adelante, la pregunta mía está relacionada con los sensores ambientales que están que colocaron en las granjas, en las farmas de vacas. ¿Ya? Es que nosotros actualmente estoy en una investigación en donde nosotros tenemos sensores de temperatura y de humedad en una galera, pero de pollos, ¿no? Entonces, allí nosotros también estamos tratando pues de conseguir mejorar ese bienestar del ave conectado, por ejemplo, los sensores, con sensores, los rociadores, los ventiladores que están dentro de la galera de pollos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacen ustedes con esos datos de temperatura y humedad relativa? Me imagino que es humedad relativa lo que obtienen allí. Para, por ejemplo, aplicárselo a lo que es IA, o sea, como para hacer predicciones, imagino yo. Me gustaría que me ampliaras un poco qué logros se han obtenido con respecto a la obtención de todos estos datasets de los sensores ambientales dentro de estas galeras o de estas farms. Perfecto, muchas gracias. Sí, trabajamos con vacas, pero también tenemos para cerdos y pollos. Y esta foto en particular que he puesto aquí es una granja privada en donde tenemos nuestro sistema de cámaras. No se lo puede observar aquí, pero tenemos cámaras realmente en la parte izquierda y están también muchos sensores. Cámaras, sensores de temperatura, humedad, cámaras térmicas. ¿Cómo se lo utiliza esto y cómo lo hemos utilizado? En realidad es como información de apoyo. Detectamos las actividades o las acciones que realizan los animales, como aquí, a través de las cámaras, y se realiza un monitoreo constante. No está puesto en estas diapositivas, pero se puede obtener estadísticas, por ejemplo, de decir, este animal en particular estuvo caminando, o este animal en particular estuvo muchísimo tiempo descansando, que en realidad es algo anormal, que mientras todos los animales están comiendo, otro animal, por ejemplo, no comió. Y si esto lo relacionamos con el bienestar y mencionamos, por ejemplo, cuál puede ser la causa de que este animal o este grupo de animales presenta este tipo de patrones. La temperatura, los sensores de temperatura, humedad o inclusive gas, tenemos también sensores de gases, puede ser tal vez una de las causas por las que los animales están sufriendo ciertos síntomas de patrones, o en realidad sirve como información de apoyo para poder determinar las causas por las cuales el animal sufre cierto tipo de comportamiento. Y esto a la par de las imágenes, pues se utiliza como datos funcionales unidos y podemos entrenar un modelo que nos pueda dar la información mucho más precisa. Sí, porque en el caso, bueno, que aquí de las vacas, siento que es un poco más sencillo colocarles los sensores, pero no sé a qué nivel los pollos, porque una galera puede tener 15.000 o 20.000 aves. Sí.
los segmentos. Aquí sí, son granjas muchísimo grandes aquí, están los pollos y se lo detecta asimismo. No utilizamos esto de cuadros delimitadores para cada pollo, pero sí se utiliza puntitos. Entonces, con un punto identifica un animal y podemos determinar el estado del animal, también cámaras para medir el peso de los animales o el tamaño del animal, pues porque especialmente en los pollos es algo muy difícil, porque cuando un pollo se enferma, pues se hace como una plaga, ¿no? Y mueren todos. Sí, Entonces es hay que cierto. tener mucho cuidado. Ya nosotros lo tenemos funcionando en una galera, así que vamos a Así, ver qué resultados vamos teniendo. Gracias. perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Loris. Y bueno, con esto, nuevamente ahora por el apoyo, ahora estamos invitados. La audiencia presente aquí en la Facultad de Eléctrica y con esto damos por terminar la sesión de la noche de hoy y la mañana del jueves de interacción. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchísimas gracias. Y vamos a hacer algo, vamos a tomar una foto, podemos encender la cámara algunos. Aquí. ¿Encender, muchachos? Muchas gracias. Qué bueno ver caras, es mucho más fácil. Saludos.